Amigos, amigas de Arsenal en América, acá estamos en un nuevo video para nuestro canal de YouTube y estamos en vivo a través de Big Up, como cada lunes. Así que si lo estás viendo en YouTube ahora, te pido por favor que te suscribas al canal primero que nada, que es apretar un botón y es algo muy sencillo, que nos ayuda un montón, y que vengas a Big Up los lunes. Así también charlas con nosotros, estás en el chat interactuando mientras hacemos el tradicional episodio de nuestros podcasts. Y estamos acá con Mati Terzic para hablar de lo que sucedió en la fecha número 11 de la Premier. Un Arsenal que visitó al Sunderland, visitó el Stadium of Light, un estadio complicado, un equipo recién ascendido, pero que está haciendo una fantástica campaña en su regreso a la máxima categoría del fútbol inglés, y fue empate 2-2. Lo ganaba el Sunderland con gol de Ballard, lo dio a vuelta al Arsenal en el segundo tiempo con goles de Saka y Trossard, pero en una de las últimas acciones, en el último suspiro, Brobbey, que anota el 2-2 final, y el Arsenal, que tiene una chance ahí terminando el partido, casi lo gana con gol de Calafiori, Merino, una tapada espectacular de Ballard, que fue la gran figura del encuentro en un partido muy especial para él, ¿no? Un chico de Highland que se lució ante el Arsenal y hubo que repartir puntos. El Arsenal, que sigue en la cima del campeonato, obviamente está en lo más alto, tiene 26 puntos, pero el Manchester City ganó su partido ante Liverpool, se acerca, ahora está a 4, y también ganó el Chelsea esta jornada, que se queda a 6 unidades antes de iniciar esta pausa FIFA. Mati, partido durísimo en cancha del Sunderland, en el Stadium of Light, una verdadera batalla vivimos, ¿no? Sí, todos sabíamos que iba a ser un partido complicado, ¿no? En la previa, quizás no sé si el segundo mejor equipo defensivo del campeonato hasta ahora, el Sunderland, o no sé, por lo menos top 3, top 4, ahí estaba metido. Digo, su lugar en la tabla reflejaba el estatus en el que estaban, el nivel en el que estaba jugando el equipo de Sunderland. Y la verdad, yo lo había visto la semana pasada contra Everton, si no me equivoco. Y quizás no había sido el mejor partido de Sunderland, pero bueno, Everton se había valido por sí mismo y había hecho también un buen encuentro. Y la verdad que lo que vimos el otro día es un equipo rocoso, complicado. Creo que los comentaristas lo dijeron en algún momento, parecía un partido de los 90 o de principio de los 2000. Bien, entre el clima, la hinchada, el estadio que tiene esa cosita que es más o menos moderno, pero tiene sus años. Es como que pareció un partido de otra época. Y en el primer tiempo no pudimos encontrarle la vuelta. Creo que jugamos a lo que quiso Sunderland. Y nos costó, me parece. Fue un partido en el que nos costó. Y leía un tweet después del final del partido de Tim Stillman. Me parece como que llegamos al límite de lo que podíamos hacer con el plantel tan diezmado, ¿no? Es como que siempre, nos pasó el año pasado también, llega un punto en el que todas las vueltas que le fue encontrando el técnico a los problemas que iban surgiendo debido a las lesiones, chocan con una pared. Y me parece que el otro día fue el fin de esta vuelta de tuerca que le había encontrado Arteta a tantas bajas en ataque, ¿no? Digo, el equipo salía solo por eso, porque no 6, 7 lesionados en ataque, no había otros jugadores para poner que los que teníamos en ataque, y se notó, me parece, se notó. Sí, bueno, ahora vamos a repasar la formación justamente, un Arsenal que tiene varias bajas, sobre todo en ofensiva. Gyökeres, que se lesionó el partido con Burnley, recordemos, salió en el entretiempo, entró Merino, y Merino fue el 9 titular en Praga. El Arsenal venía de jugar en Champions en República Checa, un viaje en esta competición europea, ganando muy bien el Arsenal también de visitante, y en esta racha, ¿no?, de 8 victorias consecutivas sin recibir goles. El equipo venía, la verdad, con grandísimos resultados y tuvo que ir a jugar a cancha del Sunderland con varias bajas, como decíamos, bueno, sin Gyökeres, pero tampoco estaban disponibles Gabriel Jesús, Havertz, que sabemos que tienen lesiones largas, que se van recuperando, que empiezan a dar pasos hacia adelante y a evolucionar, pero todavía le falta. Odegaard y Madueke, que con esas lesiones de rodilla, ¿no? También que los dejaron fuera en estos últimos partidos. Martinelli también de baja, que Martinelli es un jugador que es fundamental para este tipo de rotación, ¿no? Y que siempre te da minutos muy potables, con mucho despliegue. Bueno, no lo tenés disponible tampoco. Y el Arsenal que tuvo que armar un equipo, lógicamente, con lo que tiene, que es un equipo altamente competitivo, y salió con ese 4-2-3-1 que viene jugando últimamente, con Eberechi ese de enlace, la defensa la de siempre, ¿no? Con Timber, Saliba, Gabriel y Calafiori, Subimendi, Rice de pivotes,
Y bueno, Saka y Trossard bien afianzado en el extremo izquierdo, y Merino de 9, ¿no? Merino de 9, que era una emergencia la temporada pasada y que vuelve a ser, lógicamente, una opción fiable porque no tenés ningún 9 disponible. Ni Gyökeres, ni Gabriel Jesús, ni Havertz. Entonces, ahí Merino, que venía de convertir un doblete, ¿no? Ante el Slavia. Sí, todos sabíamos cómo íbamos a jugar, todos sabíamos las limitaciones de esta formación, lo dijimos muchas veces. Acá creo que es cuando más apreciamos lo que nos da Gyökeres cuando jugaba de 9, claro, y la movilidad y su capacidad para estirar las defensas y para generar espacios en esa zona del campo que es tan importante para nosotros a la hora de generar juego y generar situaciones de peligro. Merino es un gran definidor, pero le gusta, al igual que Havertz, venir a buscar la pelota, jugar atrás, asociarse. No es un experto en hacer esas corridas, esos movimientos a los costados de los centrales, en los canales entre lateral y central o entre los dos centrales para estirar las defensas, para obligar a movimientos defensivos de los defensores centrales que quizás te abra una oportunidad, sobre todo para ese, o para Saka y Trossard si vienen para adentro, o para Rice como llegador. Y ahí es donde nos faltó un poquito de chispa en ataque, pero bueno, yo no le saco mérito. A Merino claramente es la única alternativa que teníamos en ataque, salvo poner a Trossard de falso 9 también a hacer un trabajo ahí, pero está jugando también por la izquierda que daba pena o daba pudor sacarlo de ese costado. De hecho, terminó siendo muy importante y uno de nuestros mejores jugadores contra Sunderland. Así que sí, es como que un trabajo relativamente fácil para el técnico de Sunderland a la hora de tratar de frenarnos en ataque y en defensa, y me parece que se notó el cansancio, se notó el límite al que llegamos con este plantel corto debido a las lesiones. Sí. Y esperemos que ya en la vuelta del parón internacional todo indica que Madueke, Martinelli, Odegaard, Gyökeres, algunos de ellos ya van a estar disponibles nuevamente, y esa va a ser, nos va a cambiar la dinámica de vuelta, nos va a cambiar lo que podemos hacer en ataque nuevamente, y es lo que necesitamos. Y así todo, con esta racha súper negativa, estamos 4 puntos arriba de un equipo que está en levantada y contra el que ya jugamos, y tenemos que jugar de vuelta de locales, y falta un montón igual, así que... Sí, falta bastante. Ojalá que recuperemos jugadores porque se vienen 3 partidos muy, muy picantes que ahora los vamos a repasar. Vamos a poner el 11 en pantalla, la pizarra táctica que tenemos acá en Big Up. Bueno, ahí estamos ubicados. Estos fueron los 11 titulares de ambos equipos. Bueno, ahí vemos el del Arsenal, ¿no? Como decíamos, con ese 4-2-3-1, con Eberechi, con Trossard y con Saka por detrás de Merino que jugó de 9. Contra un Sunderland que juega, ¿no? Una especie de 5-4-1 cuando está defendiendo. Esto es un Sunderland defensivo, ¿no? Ahí está posicionado en su campo. Esto imaginémoslo, ¿no? Un poco así, con Eberechi apareciendo entre líneas. Quizás Merino a veces cae un poquito a la derecha y ese ocupa este lugar. Y el que viene acá es Calafiori. Entonces por acá aparecen Zubimendi, Rice, bueno, Saliba, y Magalhaes siempre dando contención, Timber que a veces hace un overlapping y te puede aparecer por acá en este extremo, pero más o menos el partido se juega así cuando el Arsenal se instala en campo rival, ¿no? Esta era un poco la fisonomía de los equipos cuando el Arsenal atacaba, sobre todo en ese primer tiempo donde el Arsenal no encontró caminos. Está bueno, ¿sabes qué? Me da más la sensación de que fue el segundo tiempo más así. En el primero nos costaba un poquito más salir. Teníamos la pelota quizás unos 10, 15 metros más atrás. Rice bien parado al lado de Zubimendi. En el segundo tiempo me parece que había como un poquito más de rotación. Ya vamos a hablar igual, pero esto es lo mejor que teníamos para poner, ¿no? No había otra. Si mirabas al banco, que quizás algún fanático de Luis Kelly como yo te ponía a Luis Kelly en vez de Calafiori. Claro. Pero después ves los golpazos y lo físico que fue el partido y entiendo por qué jugó Calafiori. Y de hecho jugó un buen partido y la riqueza táctica que nos ofrece el italiano es distinta a la del joven inglés, entonces también se entiende por qué estuvo ahí el italiano. Al estar tan regalados a la hora del 11 inicial, se le facilita el trabajo a un equipo que es muy, muy sólido. Claramente es muy sólido. Sunderland, si no tiene problemas de lesiones, si no tiene problemas graves con suspensiones, etcétera, yo creo que está para pelear por copas, tal vez un Conference League o salvarse del descenso tranquilamente, pero mitad de tabla, pero sin problemas. Es un grandísimo equipo el de Regis Lebris. Bien armado.
Sí, ascendió del Championship a través de los playoffs. Después, la verdad que para esta temporada de Premier han sumado refuerzos muy interesantes, Sí. ¿no? Lo de Xhaka, obviamente, Granit Xhaka, que es el capitán y es un poco el núcleo del equipo, el corazón. Sí. Y creo que las cualidades de Xhaka como futbolista reflejan muy bien lo que es el Sunderland como equipo, ¿no? Combativo, Sí. pero también Sí. muy sobrio con la pelota, directo, que tiene pegada. Me parece que hablar de Xhaka es hablar del Sunderland como equipo. Me parece que reflejan muy bien. Y bueno, jugadores como Mukiele también, ¿no? Que tiene experiencia en grandes equipos. Reinildo, ¿no? Que venía de jugar en el Atlético de Madrid. Han incorporado algunos jugadores interesantes. El arquero Ruf es muy bueno también, ¿eh? Sí, sí. La verdad que es muy buen arquero. Ballard, que está en un momento espectacular, que ya viene de la campaña del Championship, hizo un gol muy importante en los playoffs, que es un defensor fuertísimo, ¿no? La verdad, lo demostró. Y el partido, Mati, la verdad que en ese primer tiempo nos dimos cuenta que no iba a ser fácil. No. Arranca con el codazo de Ballard a Merino ya para marcar un poquito. ¿Es penal eso? Yo creo que era para revisar, ¿no? Yo creo que era para revisar. Es tan raro a veces esto. Yo en el momento cuando lo vi, toca la pelota antes de dar el codazo, da el codazo antes de tocar la pelota. No sé. El otro día hubo un penal similar. ¿Cuál fue el fin de semana que vimos? ¿El que le anularon al City fue? No. Al City le cobran el penal de dos. El que le cobraron. Entonces es como que hay cosas que no entiendo. Pero bueno, nunca lo vamos a entender. No, la verdad que los criterios arbitrales ya a esta altura, ¿no? son muy dispares y se entra en un detalle tan minucioso como toca la pelota, no toca la pelota, el codo está tan arriba, tan abajo. Se empieza a generar lógicamente una complejidad en las jugadas que hace que sea muy difícil saber cuál es el criterio, ¿no? No entendemos cuál es el criterio arbitral, pero el partido arranca con ese golpe, Merino queda tirado un rato largo. Y el partido tuvo esa dinámica, ¿no? De interrupciones, de roces. El primer tiempo fue espeso. El Arsenal yo creo que intentaba bajarle el ritmo, calmar un poco ese ritmo físico, porque sabemos que al equipo le sirve más manejar la pelota, tenerla con paciencia, encontrar los caminos, pero Sunderland proponía roce y Craig Pawson, el árbitro del partido, permitía, ¿no? Que el partido también entre un poco en esa dinámica. Sí, a mí no me disgusta Pawson como árbitro en general. Es medio localista y se notó el otro día, pero bueno, es bastante habitual un árbitro localista. El tema es que no le pudimos encontrar la vuelta a nosotros, no fue una responsabilidad del árbitro. En ese primer tiempo, cuando ellos se tiraban atrás, no podíamos encontrarle la vuelta porque no había espacio, porque no teníamos la creatividad suficiente. Saka estaba un poquito apagado, Trossard no encontraba lugar, ese tuvo un par de rupturas de líneas, pero no fueron suficientes. Sí. Ellos estaban muy bien cuando nos presionaban también. No le podíamos encontrar la vuelta a la salida, Zubimendi no encontraba lugar, Rice no encontraba lugar, Saliba no encontraba esos pases verticales que tanto nos sirven, y jugamos mucho en largo, y contra un equipo bien plantado como Sunderland, se nos complicó. La verdad que fue un primer tiempo complicado, difícil, rocoso, duro, Premier League de los 2000, básicamente, y todo se hizo cuesta arriba con ese 1-0, que fue medio inesperado, ¿no? Sí, y aparte hablando un poco del arbitraje, ¿no? Que no es que al Arsenal le roban, que el Arsenal, nos ha pasado y cuando nos roban decimos, che, nos robaron. Sí. En estos partidos la verdad que es muy mínimo el margen y obviamente que se inclina un poco la cancha, pero es lo normal que nos pasa cada fin de semana. Bueno, más allá de eso, el gol de Sunderland nace en una falta de Zubimendi, que para mí ni siquiera es falta, para mí roba la pelota, el árbitro cobra falta, amonesta a Zubimendi, eso que me parece que fue una amarilla que estuvo de más. Sí. Y de ese tiro libre, Ruiz la mete al área porque el Sunderland hace esto desde su campo, tira la pelota al área contraria porque juega directo, le gusta ese tipo de estilo de juego y termina en un golazo de Ballard que la controla con una pierna y mete un bombazo con la otra que impresionante. Obviamente la marca de Rice, la marca de Magalhaes, podemos entrar en ese detalle, pero mucho mérito de Mukiele y mucho mérito de Ballard que dominan perfectamente esa pelota y la clavan. Y se le terminó al Arsenal una racha de 812 minutos. Llegó sin recibir goles. Venía el Arsenal, ¿no? De esas 8 victorias sin encajar y recibe un gol después de mucho tiempo Raya, pero fue realmente un bombazo de Ballard. Sí, Raya no pudo hacer nada. Respecto del tiro libre, pensé que éramos nosotros los únicos que jugaban a pelota parada en la Premier. Resulta que hay otros equipos más que meten goles de pelota parada, ¿no? El fin de semana había salido un artículo creo que en The Times, criticando esta costumbre de Jamie Carragher, criticando esta costumbre de los laterales al área, lateral centro, con una foto de Norgard
jugando a punto de tirar un lateral, pero en la Champions League. Nada que ver. Arsenal quizás es el único equipo que no metió goles de laterales en esta Premier estadísticamente. Sunderland parece que movió los carteles de publicidad más cerca de la línea de costado para perjudicarnos a nosotros, pero si son ellos los que tienen laterales centro mejor que nosotros. No es nuestra mejor arma el lateral centro. Ni Rice ni Calafiori tienen tanta fuerza en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso, sí coincido. Rice podría haber hecho un poquito más en el primer duelo contra Ballard en altura. Gabriel podría haber hecho un poquito más. Y Rice también en el regreso de la cobertura de la segunda jugada de Ballard, que por cierto es lo que decís vos, es un gran control y una definición de Gyökeres más que de Ballard, ¿no? Sí, de número 9. No, la calzó perfecto, creo que la domina con la pierna izquierda y mete un bombazo de derecha, que bueno, se estaba terminando el primer tiempo, el Arsenal encaja ese gol en un partido, como decimos, áspero, donde no había mucha fluidez. El equipo había tenido algunas chances, un disparo de Berechi ese tras un error del Efe que le pega medio de media vuelta. Bueno, Rice tuvo un tiro libre, la de Saliba. Rice tuvo un tiro libre también ahí en la frontal del área, pero la verdad que el Sunderland en ese primer tiempo compacto, achicando espacios y sobre todo en esa coordinación, vos decías, Mati, la presión coordinada, y ellos siempre tenían 2, 3 personas encima de uno del Arsenal, como que generan esa superioridad numérica para marcar también. Sí, por eso ahí hablo de la batalla táctica ganada en ese primer tiempo. Insisto, facilitada porque el técnico de ellos sabía claramente lo que nosotros íbamos a intentar hacer y lo contrarrestó de manera perfecta. El tema es que Arteta tiene capacidades de cambiar las cosas, ¿no? Y los jugadores también, y el segundo tiempo fue bastante distinto. Totalmente. El segundo tiempo vimos otro Arsenal. Lo escuché a Calafiori en el sitio web del Arsenal dando declaraciones que supuestamente Arteta le dijo en el entretiempo, que creo que le debe haber dicho más cosas, ¿no? Pero dentro de las cosas que dijo es ganemos los duelos y empecemos a jugar nosotros con la pelota. O sea, tengamos la pelota nosotros, no la perdamos. Y tratar de ganar los duelos era importante porque el Sunderland es un equipo altamente físico, que trabaja muy bien en ese aspecto, pero la verdad que en la segunda mitad vimos un Arsenal que arriesgaba más y que daba menos referencias también, ¿no? Mucha más movilidad, sobre todo rompía mucho más Calafiori, Zubimendi rompiendo al área también, Merino mejor ubicado, ¿no? Creo que ahí cambió un poquito la dinámica. No, y además yo vi muchas cosas distintas en ese segundo tiempo. Yo me anoté que tanto Zubimendi como Timber, como Saka, Rice y Calafiori, o sea, todos los que juegan por afuera, más Zubimendi y Rice, yo vi mucha rotación, vi muchos Timber y Calafiori por adentro, después Timber y Calafiori por afuera, ayudando a Trossard y a Saka, vi Zubimendi que se adelantó 5, 10, 15 metros para jugar un poquito más cerca de Merino, y eso obligando a Merino también a jugar más cerca de los centrales. Vi un Rice menos pensando menos en ir para atrás y pensando un poquito más en ir para adelante. Yo creo que realmente vi una diferencia marcadísima, muy marcada a nivel táctico de Arsenal en ese segundo tiempo, y fue notorio desde el comienzo. Tuvimos la de Zubimendi, tuvimos la de Saka, llegó el gol a los 53, golazo, por cierto, un gol en el que todos estos jugadores que te digo fueron importantes y fueron fundamentales. La presión, Rice más arriba, Merino quedándose más de delantero, Saka llegador, es como que hubo una variedad táctica que me parece que tuvo impacto inmediato en el partido y en el resultado. Sí, 100%. Creo que el equipo asumió más riesgos. De hecho, Saka antes del gol tiene una por izquierda. Como que también había cambiado de banda o se fue a juntar también al otro lado de la cancha. Había otra flexibilidad. El equipo no estaba tan rígido. Se notó, me parece que eso mejoró mucho el funcionamiento, sobre todo en ataque, con un Sunderland que estaba intentando cuidar esa ventaja. Pero bueno, muerde Rice, le roba la pelota creo que a Enzo Lefebvre. Toca para Merino, que hace una buena gestión, y Saka mete un derechazo muy, muy preciso, que entra muy, muy específico, ¿no? El lugar donde entra muy pegadita al palo. Buena definición de Saka, que vuelve a convertir, un Bukayo Saka que es importantísimo para este equipo, sobre todo con sus números en ataque. Ya tiene 56 goles, ¿no? Con el Arsenal en Premier League, ¿no? Solo en Premier League. Y está, lógicamente, entre los grandes goleadores del Arsenal. Por ejemplo, está a 4 goles de Alexis Sánchez, como para tomar un poquito de referencia. Está a 6 goles de Robert Pires.
está Bukayo Saka, ¿no?, acercándose en esa tabla de goleadores y siempre es importante. Había también convertido goles en los últimos partidos, ¿no? Viene en una racha muy interesante Bukayo y un gol importantísimo para el Arsenal. O sea, no se habían cumplido ni 10 minutos, ¿no?, del segundo tiempo. Apenas arrancó. Sí, y además ya te dabas, a ver, es como que empezó ese segundo tiempo. Para mí la marca del partido fue la situación que tuvo Zubimendi, que le pegó de zurda, que pasó muy cerca, y eso, verlo a Zubimendi como llegador, cuando lo ves ahí tan cerca del área, son nuestros mejores partidos. Zubimendi viene siendo una marca clarísima del nivel de juego de Arsenal. Qué gran compra, no me voy a cansar de decirlo. Ahora entiendo por qué Real Madrid, Liverpool, Manchester City, todos lo querían, lo tenemos nosotros. Quizás hoy es el mejor número 5 de la Premier League. Yo no sé si hay uno mejor. Y me parece que nos da algo distinto cuando él da un paso adelante, no solo con sus movimientos, sino con su cabeza. Y una vez que lo ves ahí tan cerca del área, empiezan a pasar cosas. Y para mí esa fue la marca. Después del gol de Saka, que yo anoté los 53, tuvo otra Zubimendi de zurda. Después del hermoso, el pase de Trossard de Caño, Zubimendi llegador de vuelta, es espectacular. Después anoté una de ese, Zubimendi al travesaño, y ahí llegó el golazo de Trossard, que es impresionante. Es un bombazo que la verdad que sorprendió a todo el mundo, me parece. Sorprendió. O sea, el espacio se generó por también la distracción de Calafiori, ¿no?, que como que pasa por atrás, duda primero, como que espera un segundo, pero después ve que tiene ese margen, y cuando pasa se genera el espacio, y todos vimos el espacio, pero nadie pensó que Trossard la iba a clavar así en el ángulo. Fue un remate brutal, un Trossard que está pasando un momento espectacular, ¿no? Viene de grandes actuaciones, viene siendo importante en esa banda izquierda. Si bien hablamos de Saka, ¿no?, que viene anotando goles, Saka anotó 3 goles en los últimos 4 partidos con el Arsenal en todas las competencias. Viene firme, viene enrachado, viene tirando el carro, siendo el capitán del equipo. Hay que hablar de la otra banda y de Trossard, porque también está muy a la altura, ¿no? También un Trossard que está dando asistencias, está haciendo goles y se ubica muy también en un lugar muy importante en cuanto a sus participaciones de goles con el equipo, ¿no? Sí, eso te iba a decir. El gráfico que mandó Debo, creo que lo ilustra. Es un jugador que pasa muy desapercibido, sobre todo también a nivel nacional, a nivel de su selección. Digo, tiene tanta alternativa a Bélgica que nadie habla de Trossard, nadie lo tiene en cuenta como el jugador que es. Y es como que quizás nosotros ahora nos estamos dando cuenta con esta seguidilla de goles, asistencias, influencias en partidos importantes, tirando del carro por momentos a nivel creativo desde ese costado izquierdo, un costado izquierdo que suele ser blanco de críticas para todos nosotros, digo, o porque Martinelli no estaba bien, o porque Calafiori se lesionaba, o porque Luis Kelly no jugaba por izquierda y jugaba más por el medio, o porque Trossard era medio calentón y cuando tenía oportunidad de jugar era el ciclo Trossard, ¿no? Entra bien de suplente, mete un gol, es titular, no juega bien, vuelve al banco, entra bien de suplente, mete un gol, es titular, no juega bien. Es como que le encontró la vuelta a eso, parece, y pasó a ser, quizás después de Saka, nuestro mejor jugador ofensivo hoy en día, digo, sin contar a Gyökeres, porque no lo tenemos por lesión. Digo, Saka y Trossard son nuestras anclas en ataque. Totalmente. Voy a poner el gráfico que nos compartió Diego, que está bueno, que muestra un poquito las participaciones de goles que tiene Trossard en la Premier desde que juega en el Arsenal, desde enero de 2023, ¿no? Desde que pasó al Arsenal desde Brighton. Ahí lo ponemos en pantalla. Casi 3 años. Claro, fíjate, Mati, está en el puesto 14, obviamente, todos los nombres de arriba, ¿no? Son jugadores muy determinantes en ataque, pero Trossard en ese lote. Sí. Y obviamente va a seguir sumando cifras y se afianzó en ese costado izquierdo, ¿no? Hoy es el extremo izquierdo titular del equipo o el que empieza, ¿no? Después entrará Martinelli para darle descanso, pero Trossard está firme en el 11 titular del Arsenal. Sí, hoy en día sí. Digo, Martinelli estaba demostrando estar vivo, haber revivido antes de la lesión, que fue por Champions, si no me equivoco, que entró por Champions y se lastimó. Pero Trossard hoy en día es el dueño de la camiseta, es su lugar,
y Martinelli tiene que hacer mucho trabajo para sacárselo. Me parece que va por ahí. Hay que ver qué pasa con Madueque, con Saka cuando vuelvan. ¿Te acordás que Madueque había empezado a jugar un poquito por izquierda también? Sí. Pero es importante resaltar esto, que vamos a necesitarlos a todos ellos. Digo, necesitamos que Martinelli lo desafíe a Trossard, necesitamos que Madueque también lo desafíe y busque su lugar en ese costado izquierdo también. No nos alcanza solo con Trossard, Saka y Gyökeres. Necesitamos a Havertz, necesitamos a Jesús también, de mínima, para que nos dé rotación y descanso en las piernas de Havertz y de Gyökeres. Pero sí, lo de Trossard no. Además es un tipo distinto. Son esos jugadores que, parecido a Arshavin quizás en su momento, al que no recuerda el ruso, era como que no lo podés encasillar en una posición. No es un extremo, no es un enganche, no es un interior. Puede jugar de todo eso al mismo tiempo. Me parece que se merece las flores que está recibiendo Trossard y espero que esto dure, ¿no? Que siga aportando goles y asistencias. Sí, 100%. Creo que sí, que está en un momento espectacular. Como vos decís, Mati, es difícil encasillarlo como futbolista, ¿no? Eso me parece que es una gran definición porque tiene una técnica, la verdad que una técnica, la verdad que muy, muy pulida, y aparte tiene buena pegada y tiene siempre una muy buena visión, ¿no? Como un segundo más, ve esos pases que capaz nadie ve. Como vos decías, esos pases de caño, esos pases pinchados, que son importantes para romper un poco esa dinámica previsible, ¿no? Del pase corto y las distracciones que son pautas, son patrones, pero él a veces rompe con esos patrones de juego y te puede sorprender. Y la verdad que el gol que hace es una locura, es un verdadero golazo. Y el Arsenal que ahí lo pasa a ganar. Y la verdad que el equipo había dado una muestra de carácter y una muestra de resiliencia muy importante, porque en el primer tiempo no habíamos visto un Arsenal que tenía estas capacidades. Y en el segundo tiempo cambió por completo, Mati, esa dinámica. Sí, se notó mucho la diferencia. Yo insisto también, a ver, es mérito de los jugadores, es mérito del técnico. Y yo creo que Sunderland, viste, cuando estos equipos que quizás se encuentran con un resultado que no esperaban o que esperaban, pero no es difícil reaccionar a esas cosas, se tiró un poquito atrás. Y yo me imaginaba que después del 2-1, viste, cuando vos estás ganando, te tirás muy atrás y después te empatan o te lo dan vuelta, es como que le cuesta a los equipos reaccionar y cambiar de vuelta el chip para volver a buscar un gol. Eso me sorprendió gratamente, a ver, por la negativa, porque no me gustó que pasara, pero me sorprendió gratamente de Sunderland. Rápidamente cambiaron el chip y dijeron, bueno, hay que buscar de vuelta un punto, vamos a buscar el punto, y creo que ahí, no sé si caerle al técnico, porque no, para mí no es una cuestión del técnico ni de los jugadores, porque es lo que te decía antes, pasó esto de que llegamos al límite de lo que podíamos hacer con lo que teníamos a nivel plantel en esta etapa de la temporada, pero yo leí algunas críticas por ahí por los cambios tardíos o los no cambios que hizo el técnico, pero también hay que darle mérito al equipo rival, que empezó a ir para adelante de vuelta como si fuera, bueno, como si estuviera perdiendo y pudo cambiar ese chip que creo que nos costó a nosotros acomodarnos a eso. Sí, a ver, creo que, mira, ayer, Mati, vi los últimos 10 minutos de vuelta, medio masoquista de mi parte, pero puse los últimos 10 minutos porque quería ver dónde había jugado el Arsenal el partido, en qué momento habían sido los cambios. Quería lógicamente repasar algunas cosas para ver si mi percepción de lo que había pasado o también la percepción, como decís, de cierta gente que criticó al equipo era correcta o no, o un poco ver de primera mano qué había sucedido ya en frío, ya sabiendo cómo iba a terminar. Y la verdad que, a ver, me encontré con que el gol del Arsenal es al minuto 74, 75, 76, el gol de Trossard anda por ahí. No vi un Arsenal que se tire para atrás, ¿eh? Y si quieren vayan a ver de vuelta los últimos 10 minutos del partido, en ningún momento el equipo se tira para atrás. Sunderland sí empieza con esa búsqueda. Hay en un momento, Mati, un detalle que obviamente que no, parece que no son importantes, pero hacen un poquito la diferencia, que es que en un momento hay un jugador de Sunderland que está siendo atendido afuera del campo, Rice tiene la pelota con el Arsenal instalado en campo rival, y el árbitro le da ingreso y viene y se la roba de atrás. Sí. Y ahí eso está prohibido, no se puede hacer eso. No se puede hacer eso y el equipo tiene que retroceder porque el Sunderland va para adelante intentando buscar ese empate. Y creo que es más mérito de Sunderland, que tuvo empuje, que empezó a meter pelotas adentro del área,
que del Arsenal de tirarse atrás. Y hay un dato que aparece en la transmisión, minuto 88, los últimos 5 minutos de posesión, o sea, del minuto 83, 82, 83 en adelante, el Sunderland tenía la pelota. Y no es que el Arsenal se la da porque es solidario o porque no la puede agarrar. El Sunderland realmente empujaba para adelante. Y ahí viene el cambio de Mosquera. En este minuto viene el cambio de Mosquera, minuto 87, 88, viene el cambio de Mosquera con el Arsenal ya no teniendo la pelota. No es que el cambio de Mosquera tira al equipo para atrás. El equipo ya había perdido la pelota. Y no es que el equipo estaba tirado atrás. Había perdido la pelota, no tenía la pelota. Entonces, si vos no tenés la pelota, empiezan a llover pelotas al área y el entrenador debe haber dicho, che, pongo un central porque nos están lloviendo pelotas al área, no podemos agarrar la pelota, hay que sacarla. Me parece una lectura con mucho sentido, me parece una lectura lógica. No es que tiremos el equipo para atrás. Me parece que nadie pretende eso y no es lo que pasó. Pero además, si no pasaba el accidente del 2-2, o Gabriel lograba defenderla, o el árbitro tal vez cobraba una pierna peligrosa, que para mí no fue, pero bueno, tal vez la cobraba, o Raya no salía mal y terminaba agarrando la pelota después del remate, era que una masterclass defensiva de Arteta, el famoso, el gif de Rob Holding entrando haciendo 5-4-1, diciendo que bien Arteta acomodándose a lo que exige el partido, poniendo un defensor. De hecho, en la transmisión pasó eso. Y bueno, si no pasaba el accidente del 2-2, era la masterclass defensiva de Arteta. Y bueno, pasaron cosas, digo, como dijo un famoso expresidente argentino, quizás era un Norgard. Vos lo que es, esto está bueno, este gráfico que ponés, porque lo que muestra claramente es que perdimos la pelota. El tema es que mirás al banco y quién de los que están en el banco te podrían ayudar a tener un poco más la pelota. Norgard, y la verdad que no es un jugador de posesión. Quizás un Norgard por Rice, que estaba bastante cansado, podría haber ayudado a sellar un poquito más esa línea defensiva. El otro que se me ocurre es Lewis Kelly, pero perdés un poco de altura contra un equipo, si sacabas a Calafiori, obviamente, perdés un poco, o tal vez quizás sacar un extremo y poner a Lewis Kelly, pero si no llega la pelota hasta allá, no te sirve Lewis Kelly para tener la pelota. Es como que yo no sé si había demasiadas alternativas en el banco de suplentes para tratar de dar vuelta a esa dinámica defensiva a la que nos sometió Sunderland, porque eso es de vuelta, hay que darle mérito al equipo rival. Creo que es un buen equipo Sunderland, ¿no? Yo no sé si sentimos la presión en algún otro partido de esta temporada con ese nivel de intensidad como contra Sunderland. No, y creo que el estadio empujó bastante, como decís, el estadio rugió, empezaron a llover pelotas. Me parece que, a ver, entra Mosquera para tratar de rechazarla. Después la definición de Broby es una locura, es algo que yo no vi, es realmente increíble. O sea, se tira con los pies para adelante, mete una especie de tijera, se vienen agarrando con Gabriel. Me parece que no es de falta, no es falta de ninguno de los dos lados. Raya que sale un poquito tarde y es gol, y me parece que puede suceder. Lo que yo creo es que también es esto, es a quién ponías, ¿no? Obviamente podría haber entrado Norgard por Rice. Mucha gente dice Rice estaba fundido. Yo les digo, vi de vuelta ayer los últimos 10 minutos del partido y Rice fundido corría más que cualquier otro de los 10 jugadores de la cancha. Realmente el tipo estaba en todos lados, o sea, está cansado, pero no es que te baja la prestación de Rice por estar cansado. Rice sigue corriendo. Entonces no es el problema, me parece, haber dejado a Declan Rice en la cancha. ¿Cómo no lo vas a dejar a Rice, que es una bestia total? Y podría haber entrado Norgard, bueno, podría haber entrado Norgard, está bien. Como vos decís, Mati, a ver, Nwaneri, Luis Kelly, son chicos de 18, 19 años, en un estadio que se venía abajo, con un equipo que te mata patadas, con el árbitro permitiéndolo también. No sé si era el mejor contexto para contar con ellos en la cancha, no había tantas variantes en el banco de suplentes, y creo que en definitiva, un cambio es un cambio. Y me parece que criticar los cambios de los entrenadores, y no hablo solo de Arteta, hablo en general del hincha de fútbol. Se critica los cambios de los entrenadores como si todos fuéramos técnicos y como si esos cambios cambiarían el resultado. ¿Qué te garantiza que si entraba Norgard no te empataban el partido? Incluso capaz entraba Norgard y Sunderland mete 2 goles. Porque si vamos a hablar de escenario supuesto, hablemos de escenario supuesto. Capaz entra Norgard, Sunderland mete 4 goles y terminamos perdiendo. No, Pelaceri mete el cabezazo o Merino mete el rebote porque Ballard no llega a bloquear. Son accidentes. Es lo que es. A ver, es fútbol esto. Y es un empate contra un equipo difícil, sólido. A ver, ¿a quién no le hubiera gustado ganar? Pero si vamos a
esto lo hablamos antes del parón anterior a este, ¿no? ¿Cuántos partidos jugamos? A ver, vamos a hacer la cuenta. Estuvimos sin jugar desde el 4 de octubre hasta el 18 de octubre. Volvimos y jugamos contra Fulham, Atlético Madrid, Crystal Palace, Brighton, Burnley, Slavia Praga y Sunderland. Ganamos todos menos este que empatamos, hermano. Y es lo que habíamos dicho antes de ese parate. Para mí, yo insisto, este parate nos iba, este tramo de son 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos nos iba a decir de qué estábamos hechos. ¿Y qué nos dijo? O sea, llegando a la conclusión que yo prometí en ese momento, prometí entre comillas, nos deja que estamos para pelear el título, nos deja que estamos primero a 4 puntos del segundo, nos deja que si ganábamos ayer estamos a 6 puntos del City. ¿Qué hubiera pasado si estábamos a 6 puntos del City? ¿Alguien decía, listo, ya está, somos campeones de la Copa Arsenal? No, hubiéramos dicho lo mismo que estamos diciendo ahora. Estamos bien, estamos con confianza, estamos en un buen momento, necesitamos que vuelvan los lesionados y esto falta un montón. De cualquier forma, digo, a 4 o a 6 puntos del City, que sería la realidad paralela de hoy, digo, a 6 puntos, el discurso es el mismo. Seguir como estamos, recuperar lesionados e ir para adelante. Para mí no cambia nada este empate. Yo creo que los jugadores entienden la circunstancia en la que ocurrió este empate, la circunstancia interna, la circunstancia externa, el mérito de Sunderland, el mérito nuestro de dar vuelta a un partido que estaba complicadísimo, porque yo no me quiero olvidar de eso, las herramientas que mostró Arsenal para dar vuelta a un partido que no te estaba dando nada. En ese primer tiempo el partido no nos dio nada y empezamos el segundo y lo dimos vuelta jugando a la pelota. No es que la típica de 2 corners o de 2 tiros libres, no, jugando a la pelota. Y bueno, nos empató porque el fútbol es así también, viejo. Sunderland es un buen equipo y estas cosas pasan, ¿no? A veces es más fácil todo. Sí, creo que un resultado que no gusta, un resultado que frustra o decepciona, invita a hablar de falencias. Y me parece que no tiene sentido porque hay muchas fortalezas en este equipo y creo que en la actuación del Arsenal se ha visto mucho de lo que habíamos visto hasta acá del equipo. Un equipo que maneja los tiempos, que juega con calma, con paciencia, que encuentra los caminos, que va convirtiendo goles. Incluso el contexto fue más adverso que todo eso porque empezaste perdiendo y tuviste que demostrar que estabas para darlo vuelta y lo diste vuelta. Después te lo empatan al final, pero me parece que si uno se posa sobre el rendimiento, vimos un rendimiento muy acorde a lo que el Arsenal había ofrecido en la misma tanda de partidos en la que ganó 8 partidos consecutivos y no recibió goles. Yo vi ese Arsenal, no vi un Arsenal distinto. Y me parece que solo porque el resultado es malo, entre comillas, o decepciona, no quiere decir que haya habido puntos bajos o que se equivocó el entrenador o que debería haber entrado otro jugador o que los jugadores no dieron el máximo. A ver, yo lo veo a Gabriel Magalhães después de recibir el gol, que se tira la remera, que se tapa la cara, que no lo puede tapar, le importa muchísimo y hay informaciones, ahí informaba Hando Arsenal, que es un poco hoy el oráculo de la cocina del Arsenal, ¿no? Internamente, de que decía de que hay sensación de derrota en los jugadores y que quieren usar eso como combustible para lo que viene y ojalá que así sea, porque realmente es la mejor forma de tomarlo, pero eso no debería dar lugar a críticas innecesarias, porque el equipo jugó un partidazo. Entonces, ¿por qué hay que criticar al entrenador? ¿Por qué hay que criticar a un jugador? ¿Por qué? ¿Solo porque el resultado decepciona? No, es espectacular. Yo estaba, como cuento siempre, estoy en un grupo particular de Arsenal, de hinchas de Arsenal. Claramente, como en todos lados, como en Twitter y como en la vida real, hay gente a la que no le gusta Arteta como entrenador de Arsenal, que quiere un cambio, que piensa que es el origen de todos los males de este equipo. Y yo hacía 2 meses que no los escuchaba, que no los leía. Hacía 2 meses que no aparecían. Estaban todos calladitos, 10 victorias seguidas, goleadas al Atlético de Madrid, primeros en la liga, jugando bien, defendiendo mejor, metiendo goles de pelota parada, haciendo enojar al establishment del periodismo inglés por esto de los laterales largos, los tiros libres que terminan en goles, etc. Y de repente ayer empezaron a florecer las críticas, esto es culpa de Arteta, no hizo los cambios, no le gustan los juveniles. ¿Qué querés poner a Dauman a que lo caguen a patadas en Sunderland? ¿De qué estamos hablando? ¿No sabés cómo funciona este deporte? Es como que están ahí esperando con el cuchillo y el tenedor a que pase algo malo
para subirse a las críticas. Y a ver, y es lo mismo que decimos siempre, no es que no hay cosas por corregir, no es que Arteta sea perfecto, no es que el equipo sea impecable y no se equivoque, es que hay que ser un poquito menos obvio, menos evidente. Digo, vamos primeros a 4 puntos del segundo. El City, yo no escucho a nadie decir que el City depende de un jugador. Hoy es Haaland dependiente como nunca lo fue desde que llegó el noruego al equipo de Guardiola. Creo que como equipo el Arsenal está mucho mejor plantado. Veníamos en una racha histórica, ¿no? Histórica para el club, 8 victorias consecutivas, sin recibir goles, veníamos en un gran momento y un empate no puede cambiar la percepción del equipo porque el equipo encima realmente demostró que seguía en la misma sintonía. Yo vi al mismo Arsenal que vi en los últimos 8 partidos. El resultado fue otro, pero vi el mismo equipo, entonces eso es lo que tiene que dar, me parece que tranquilidad. Me hiciste acordar, Mati, con esto que decías, apareció también acá en los comentarios de YouTube un personaje que se burla y le falta el respeto al técnico y lo terminé bloqueando porque no había comentado nada en estos últimos 8 partidos. Estaban desaparecidos. Apareció el post partido del 2-2 y obviamente comentarios de todo tipo. Bueno, no tiene sentido. Esa gente que está esperando el tropiezo, o sea, hincha de qué club sos en definitiva. No estás apoyando a tu club, estás esperando que a tu club le vaya mal. Chelsea, son todos hinchas de Chelsea reprimidos. Pero bueno, creo que, a ver, el Arsenal venía de jugar 3 partidos de visitante en 7 días con 6 delanteros del primer equipo lesionados. El equipo estaba haciendo un trabajo espectacular. Venimos en un arranque de temporada con un fixture muy difícil. Y me parece que creo que se hizo el mejor partido que se pudo. Y no es que el Arsenal, después de ponerse en ventaja, soltó la pelota porque tuvo una laguna mental de, ay, no sé cómo se juega el fútbol. El rival juega, el rival te empuja, el contexto, las piernas pesan, hay que tomar decisiones y hay que entender al equipo que estás apoyando. No sirve de nada la crítica innecesaria, no suma, no construye. Y son críticas estúpidas porque son críticas sobre escenarios que no existieron y no van a existir. Si entraba tal jugador no te garantiza que el equipo hubiera ganado. No se inventen este escenario porque no pasó. Hablemos de lo que sí pasa, que tenemos un equipazo, que eso es lo que pasa. No, y además nos metieron 2 goles por errores propios. Pues para mí son errores por goles propios, no son errores por mérito del rival. Está bien, el rival tiene el mérito de haber llegado con la pelota hasta allá y de haber empujado un poquito, sobre todo en el segundo. Pero son 2 goles que dudo que volvamos a ver en esta defensa, que, insisto, es la mejor defensa del campeonato. Tuvo 2 desatenciones, porque es lo que decíamos antes. Rice podría haber hecho un poquito más en el primero, y Gabriel, yo no sé, no le caigo a Gabriel, en esa le caigo un poquito más a Rice, pero ¿qué le voy a decir a Rice? Si viene siendo, digo, si estamos acá es en gran parte por Declan Rice. Y en el segundo, lo mismo, Gabriel quizás podría haber hecho un poquito más, Raya quizás podría haber hecho un poquito más, pero de vuelta, estamos hablando de nuestros mejores 3 jugadores, Rice, sí. Gabriel y Raya, discutiblemente, acepto la discusión, digo, no es una afirmación definitiva, pero son de nuestro. ¿Qué les vamos a decir? Estamos acá gracias a ellos. Vamos a insistir, vamos a apoyarnos en creer en que no va a pasar que esto no es una norma, sino que es una excepción. Es una temporada larga, hay que tratar de no terminar con el corazón infartado, pero falta un montón. Sí, ¿quién no hubiera afirmado que después de 11 fechas de estar con 4 puntos de ventaja sobre el segundo, con un Liverpool desarmado, que a mí me da mucho placer verlo desarmado, y con un City que depende de un jugador, que si ese jugador se apaga un poquito o tiene un problema físico, van a estar en problemas, ¿no? Sí. Estamos bien, somos un equipo que está compitiendo y un equipo con hambre, es lo que decías vos, es un equipo con hambre, y eso solo te puede impulsar hacia adelante. Sí, yo creo que, bueno, este empate, estos puntos perdidos, porque hoy saben a puntos perdidos y todos los sentimos así y todos nos sentimos decepcionados, pueden ser combustible para lo que viene. Vienen partidos muy importantes, Mati, al regreso de la pausa FIFA, agarrate, abrochate el cinturón, viene Tottenham en la fecha número 12, después vendrá Bayern Múnich en la quinta. Un Tottenham que está con problemas, ¿no? Digo, no está tan mal en la tabla, pero hay silbidos en la hinchada, no lo quieren a Thomas Frank. Pierde mucho de local, el equipo no da garantías, de visitante le va bastante mejor, por eso vienen al Emirates, así que hay que estar atentos, pero sí, es un equipo que viene medio tambaleando, ¿no? Empató este fin de semana ante el Manchester United, le empataron, mejor dicho, en una de las últimas jugadas. Y después de Tottenham vendrá el Bayern, que también viene con puntaje ideal en la Champions. Este fin de semana dejó puntos en la Bundesliga, empató 2-2 contra Unión Berlín.
por primera vez porque no triunfo, claro. Venía pleno de triunfos, 16 triunfos seguidos en toda la temporada. Bueno, dejó puntos en la liga local, pero en la Champions viene puntaje ideal igual que nosotros, así que será un partidazo de candidatos. Y después cerramos noviembre contra Chelsea en Stamford Bridge, fecha número 13. Un Chelsea que está sumando, que tiene buenos rendimientos, viene de ganar la Wolves en un partido muy sencillo, muy superior. Pero bueno, se vienen partidos interesantes. El City la próxima jornada tiene que visitar Newcastle, partido interesante, también hay que ver cómo les va a ellos. Pero como decimos siempre acá, y me parece que es algo importante para esta temporada, mirar siempre para adentro, mirar siempre los partidos que tenemos nosotros, contra quién jugamos y tratar de ganar esos partidos, que es lo importante en definitiva. Tenía un dato ahí, Mati, que es también interesante. Mira, el Arsenal recibió 2 goles en este partido ante Sunderland. Bueno, la primera vez que recibe 2 goles en los últimos 18 partidos. Desde el 11 de mayo pasado ante Liverpool en Anfield, el Arsenal, que no recibía más de 2 goles o 2 goles o más en un partido, es la misma cantidad de goles que recibió en los 13 partidos anteriores en todas las competencias, porque veníamos de 8 vallas invictas consecutivas también. El City nos había convertido un gol solo, el Newcastle nos había convertido un gol solo y ganamos. Bueno, creo que veníamos en una dinámica increíble y que este resultado no tiene que empañar todo lo que hizo el equipo, porque en definitiva redujimos al rival nuevamente, lo superamos, le generamos goles, pero es fútbol. La pelota a veces también puede entrar aunque no queramos. Sí, señor. Y ahora es, por un lado, rezar para los que se van con sus selecciones vuelvan igual de sanos que se fueron, y por otro, rezar por el regreso de alguno de Madueke, Havertz, Odegaard, Gyökeres, Martinelli, me olvido de algunos, Jesús, que ya está entrenando con el primer equipo desde la semana pasada, digo, y se viene el partido por Copa de la Liga en algún momento en el calendario, o es más adelante, no, ya es en diciembre, si no me equivoco. Claro, es en diciembre, no, eso va a ser para más adelante, pero digo, si alguno de estos que te decía antes, Gyökeres, Madueke, Odegaard, Martinelli o Havertz, son 5 titulares, a ver si entendemos eso, estamos con 5 titulares afuera, vuelven para Tottenham o para Bayern Múnich o para Chelsea, ya el equipo mejora automáticamente, ya no dependés de Merino de 9 que te clave 2 goles como contra Brujas, contra Slavia Praga, ya no dependés de que Trossard meta un misilazo desde el borde del área, ya hay otra variedad, hay otro juego. Yo cuando vuelva a Havertz, vamos a ver por qué lo extrañábamos tanto, creo que nos olvidamos cuánto extrañamos al alemán. Sí, 100%. Y en definitiva, Mati, más allá del empate, si uno mira la película completa con la perspectiva correcta, hace 14 partidos que el Arsenal no pierde. O sea, perdimos con Liverpool, el único partido que perdimos en toda esta temporada, un Liverpool que en ese momento estaba en estado de gracia, angelado, metió un golazo a distancia que no se va a repetir jamás. Y fíjate, 14 partidos seguidos sin perder el Arsenal. Está el empate del City también ahí incluido, ¿no? Son obviamente 12 victorias y 2 empates, City y Sunderland. Pero vivos en todas las competencias, cuarto de final de Copa de la Liga, muy firmes en la Champions, punteros en la Premier. Hay que mirarlo realmente de esa manera porque el equipo viene muy bien, liderando y siendo candidato en todos los frentes y teniendo, ¿no? Lógicamente, me parece las herramientas y los recursos para pelear hasta el final en todo y ojalá que sí logremos lo que queremos, pero va a depender mucho también de mantenernos unidos y de entender que no vamos a ganar todos los partidos, ¿eh? No vamos a ganar todos los partidos porque si el Arsenal, ganaba todos los partidos de todas las competencias, y bueno, que termine en el fútbol al final de esta temporada, ya está, no hay que seguir más. Sí. Creo que no íbamos a tener victorias con vallas invictas hasta el final de los días. En algún momento esto iba a pasar. Sí, pero eso era lógico. Además lo dijimos, creo que cuando hablábamos de la comparación con Chelsea, dije, en algún momento vamos a empatar 2-2. Y acá está, mirá, ahí tenés. 2-2, ya te son 2 goles que te suman y ya se complica más ese récord inalcanzable para mí del Chelsea de Mourinho de 15 goles en contra. Sí. Pero si te meten 20 y estás súper competitivo con 20 goles en contra, 20 goles en 38 partidos. Si ese es el objetivo, yo creo que estamos bien. Estamos muy bien. El Arsenal solamente recibió 5 goles, el City recibió 8, después tenés equipos como Sunderland, Tottenham y Aston Villa que recibieron 10, pero obviamente somos el equipo que menos goles recibió en el campeonato. Nos hicieron 2 en este partido y como decimos, es la misma cantidad de goles que los últimos 13 partidos porque veníamos defendiendo
a muy alto nivel, pero esos son los estándares, ¿no? Lo que pasa es que más allá de los estándares que tengamos, no hay que hacer de esos estándares algo negativo. Ojalá que volvamos con todo después de la pausa internacional, Mati, a pelear la Liga, sea contra el City, sea contra el Liverpool, sea contra el Chelsea, contra el que quiera, pero nosotros enfocados en nuestro camino, ganando, y se vienen partidos que hay que ganar sí o sí. Sí. A ver, yo creo que, para fantasear un poco y ya cerramos, de lo que viene, el clásico con Tottenham hay que ganarlo sí o sí. Bayern y Chelsea, bueno, vamos a ver qué partidos salen, ¿no? Pero creo que hay que empezar ganándole al Tottenham como sea, Mati. Ese es el partido al que hay que enfocarse. No se puede perder el derbi del norte de Londres, ¿no? No, y además es partido a partido. Lo mejor que podés hacer a esta altura de la temporada es pensar partido a partido, acumular puntos, acumular rendimientos, humillar a Tottenham todo lo que se pueda. Porque la verdad que el objetivo es ese. Me encantaría golear a Tottenham. Hace mucho que no hay una goleada ahí, pero con un 1-0 me conformo. No vamos a decir pavadas tampoco. Y me parece que es un buen momento para jugar contra ellos. A ver, sabemos lo difícil que es el primer partido después del regreso del parate FIFA, de cualquier parate FIFA, siempre nos cuesta a nosotros y a todos, porque los jugadores vuelven en distintos momentos, algunos con algún golpecito, alguna molestia, no sabes cómo llegan hasta que los tenés cerca en tu campo de entrenamiento, lo mismo con el regreso de los lesionados, hay que ver qué pasa ahí, pero me parece que el objetivo estamos en un partido a partido, y me parece que el equipo sabe y está pensando así, es partido a partido y vamos viendo y vamos confiando en nuestras capacidades y sobre todo ya enfocados ese 23 de noviembre contra Tottenham. Sí, vamos a apuntar los cañones ahí y bueno, gracias a todos y todas los que han estado, gracias Mati, se nos va un lunes más, un nuevo podcast. Veremos la semana que viene ahí cómo continuamos también con los contenidos porque ahora hay pausa FIFA, intentaremos ofrecer algunos contenidos diferentes, con invitados, ojalá, bueno, vamos a trabajar un poquito estas semanas para eso. Por lo pronto vamos a parar un poquito el fútbol de clubes, a descansar un poco, a juntar energía, pues se vienen partidos muy desgastantes, exigentes y hay que acompañar al equipo de la mejor manera, hay que tirar toda la buena vibra, así que a enfocarse en eso. Gracias Mati, le mandamos un fuerte abrazo a Debo también que no pudo estar, esperemos que regrese pronto. Y bueno, nos vamos a reencontrar la próxima, Mati. Gracias ahí por estar y bueno, vamos que tiene que volver a ganar el Arsenal. Sí, señor. Hasta la próxima y esperemos que con buenos resultados y buenas noticias. Sí, si lo vieron en YouTube, suscríbanse al canal. Como les dije al principio, no cuesta nada, es tan sencillo como hacer un clic, realmente nos ayuda un montón. Háganlo, por favor, los que no lo hicieron. Saludamos a toda la gente que está en el chat de Big Up y vengan a Big Up. Los que están en YouTube, vengan a Big Up, ahí a charlar con el Guiri, con Pablo, con Gonzalo Bomper, con Nicolomo, con Paola, con toda la gente, con Du Eduardo. Vengan a charlar con nosotros a Big Up. Dejen un comentario también si tienen ganas, que estamos muy atentos. Siempre leemos todo. Y nos vamos a reencontrar, como siempre, en el próximo video. Así que hasta la próxima. Gracias a todos por estar ahí. Y como decimos, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.